Estamos muy cerca de Carabanzo, en el concejo de Lena, en la montaña central de Asturias. Y estamos, por otro lado, a unos metros de la Capilla de la Santa, como dicen aquí los del pueblo. En la imagen tenemos lo que es el Cordal de Ranero y ya con nieve el pico de Peñauviña. Se distingue muy bien porque tiene una forma de pirámide prácticamente perfecta. Está en el Cordal de las Ubiñas. Detrás de ese cordal ya estaría León. Y luego, siguiendo la línea de nieve, lo que estamos viendo es la Sierra del Aramo. En la parte de baja, sin embargo, pues pueblos del concejo de Lena, como Villallana, San Martino, por ahí es por donde viene el Camino de Santiago, lo que es la desviación de los peregrinos que hacían el camino francés hasta León y después se desviaban por el puerto de Pajares, con muchísima dificultad antiguamente, para llegar a visitar en las reliquias, a venerar lo que son las reliquias de la Catedral de Oviedo, que estaría pues más a la derecha de la imagen, hacia el norte es donde está Oviedo. Seguimos en las montañas, donde ya termina la nieve, aquel pico pues con forma también de pirámide, pero un poquito más suave, es el Angliru, famoso sobre todo por la subida de la Vuelta Ciclista a España. Dicen que quien gana esa etapa prácticamente gana la Vuelta, así es la dificultad. Hay una zona donde el desnivel es del 23,6%, con que hay que prepararse bien. Tendríamos detrás, en último plano, un poquito la mole caliza del Monsacro, pero está atrás, detrás de esas sierras, que es la zona que ya pertenece al Cordal de Yongalendo. Y la población que vemos abajo, en el fondo del valle, es Ujo. Un poquito más hacia la derecha de Ujo estaría Santa Cruz. Y lo que estamos enfocando ahora justamente es precisamente ese lugar donde se cruzan los dos caminos, el que veníamos siguiendo, el Camino de Santiago que venía por el puerto de Pajares y también el que viene por el puerto de San Isidro. Para ir hacia San Isidro iríamos hacia la derecha, como estamos haciendo ahora. Seguiríamos por ahí hacia la derecha, por ahí sigue el valle ya del concejo de Aller, con dos L's, y que nos lleva hacia el puerto de San Isidro.